Estamos ahora con José de Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental, que renunció hace pocos días precisamente. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No, gracias es un gusto estar acá. por haber venido. Bueno, este famoso informe que elaboró el Ministerio del Ambiente sobre el estudio de impacto ambiental de Conga, que fue filtrado y que fue publicado, digamos, parcialmente, como no se ha conocido en su integridad, porque solamente ha sido publicado en algunas frases bastante preocupantes, tremendistas las llamó el ministro Herrera Descalzi, este informe reconocía, digamos, los aspectos compensatorios del estudio de impacto ambiental, es decir, que con los reservorios, por ejemplo, que se va a construir, pues habrá más y mejor agua, que compensan los impactos que sin duda también se van a producir de manera irreversible, como dice el informe. ¿Reconocía eso? Bueno, si se trata de reconocer que las lagunas, como se decía, tenían 1 millón y pico de metros cúbicos y que los reservorios iban a tener 3 y pico, 3.2 si mal no recuerdo, millones de metros cúbicos, bueno, evidentemente sí, ¿no? El gran problema es si ese era el único enfoque y el único tema central que había que abordar, si era un problema de cantidad de agua en función de las lagunas, o si se estaba hablando más bien de un sistema, de un ecosistema, de un sistema de lagunas altoandinas que generaban un ecosistema donde había bofedales, humedales, ojos de agua, que aparentemente no habían sido tomados en cuenta, ¿no? Pero entonces sí, ese es un primer tema que el informe subraya. El debate no es necesariamente si las lagunas tienen un 1.4 de millones de metros cúbicos y que los reservorios van a tener 3. Bueno, el tema central es si finalmente ese ecosistema de lagunas altoandinas va a funcionar, pero lo que dice el estudio, con los reservorios que se mencionan. El estudio, ¿no?, de impacto ambiental sí toca el tema de los bofedales. Y además señala que no solamente va a haber más agua, y si hay más agua, hay más agua para las distintas necesidades, ¿no es cierto? Sino que dice que con ese sistema se va a compensar los efectos negativos en los propios bofedales. Eso está en el estudio de impacto ambiental, lo puedo leer, hay una serie de medidas de mitigación y se señala pues que la pérdida del bofedal debido al emplazamiento de las instalaciones será de 103 hectáreas aproximadamente. Es importante, eso está en el estudio, estoy leyendo el estudio de impacto, el resumen ejecutivo, ¿no? Porque es importante indicar que los bofedales del área presentan condiciones degradadas por el sobrepastoreo. Como parte del proyecto, se han planteado medidas específicas para compensar la pérdida temporal de estas formaciones vegetales en el área. Y estos reservorios forman parte central precisamente de esa solución, ¿no? A través incluso del sistema de aguas y de canales. Jaime, entonces, podemos seguir leyendo el EIA, te puedo leer 2 líneas del EIA. El EIA señala lo siguiente: la pérdida de bofedales en la zona será compensada mediante el establecimiento de un humedal en el área de emplazamiento del depósito de relaves para la etapa de cierre. ¿Cuándo es la etapa de cierre? Cuando el proyecto acaba. No, pero también dice que antes de la etapa de cierre hay una serie de medidas. Podemos seguir discutiendo largamente el aspecto técnico. Yo he visto tu programa, yo te lo he dicho, soy un fiel seguidor de tu programa. A veces no me deja dormir muy bien, no paso bien las noches después de ver... Me imagino, el otro día... Así como a mí no me deja dormir muy bien este tipo de acciones, ¿no? El otro día, ¿de quién? ¿Del Ministerio del Ambiente? ¿O de quién? Claro, ¿cómo es posible que se filtre? Me imagino que ustedes tienen que ver con esa filtración, ¿no? Un informe solamente en las partes negativas, señalando que hay pérdidas irreversibles y todo lo demás, que sin duda son pérdidas irreversibles, pero no se dice al mismo tiempo, o no se filtra, el hecho de que hay compensaciones y que esas compensaciones pues están planteadas también en el estudio de impacto ambiental, con creces además. Entonces lo que se envía, y eso se lo ha escuchado alguien del gobierno, es un bombazo que no ha hecho sino alimentar el paro, un paro que ya se estaba diluyendo y que con esto pues se han sentido reforzados, se han sentido que tenían la razón, porque solo se ha sacado esa parte. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo y poner la discusión en buenos términos? Si tú me vas a decir que yo he filtrado el documento sin tener... No, yo no he dicho que tú hayas filtrado, pero ¿de dónde puede haber salido? ¿Del Ministerio del Ambiente? Pongamos la discusión en... Puede haber sido el ministro, puede haber sido no sé quién. ¿Nos conviene discutir en esos términos?
Yo creo que no, ¿no? Entonces, perdón, entonces reconoces que está mal haber filtrado. ¿Qué cosa? El documento. Quien lo haya filtrado sin duda no ha actuado correctamente. Acuerdo, la misión que entonces... nosotros teníamos era hacer una revisión del estudio de impacto ambiental en 15 días. Esa revisión fue entregada al ministro y el ministro, como es normal y son sus responsabilidades, la entregó el jueves de la semana pasada al presidente del Consejo de Ministros. Esa ha sido, que se haya filtrado sin duda no es un aspecto negativo. El canal era vía el ministro al primer ministro y eso es lo que ha ocurrido y esa ha sido nuestra responsabilidad. Ahora, que se diga alegremente que yo lo he filtrado. Yo no he dicho que tú lo has filtrado. Bueno, hay otras personas que lo están diciendo. Que se diga que ese informe yo lo he elaborado cuando ha sido un esfuerzo de alrededor de 20 especialistas del Ministerio, de primer nivel del Ministerio del Ambiente, me parece que es una falta de respeto. Pero no estoy diciendo que es importante este punto porque tiene mucho que ver con el desenlace, con la evolución de la crisis, ¿no? Porque el ministro Gysi, que salió después de que se había filtrado esto, a decir que no necesariamente una afectación irreversible del ecosistema es mala, puede ser buena si es que hay medidas compensatorias. Entonces la primera pregunta es, oiga señor ministro, y esa segunda parte de su proposición o esta proposición, ¿dónde está? ¿Por qué no está en el informe? Esas respuestas te las dieron los técnicos de Yanacocha. Yo he visto la entrevista que le has hecho el otro día a los técnicos de Yanacocha, digo, ¿te respondieron satisfactoriamente? A uno lo interrumpiste y nunca más le diste la palabra y el otro explicó y realmente no explicó absolutamente nada. No, entonces, explicó nosotros también cosas, hemos tenido reuniones con ellos y no nos explicaban absolutamente nada y después de escucharlos teníamos 20 preguntas más. Pero el tema para mí central es primera vez que pasa una situación como la que ocurrió en Minascón en el país. O sea, no ha pasado Tía María, no ha pasado Cerro Quilich, no ha pasado Río Blanco, no ha pasado Tamborande, que has mencionado hace un poco. Digamos, la pregunta de fondo es, ¿qué estamos aprendiendo como país alrededor de estos conflictos? Segundo, por supuesto, ¿es solamente agenda ilegítima, es solamente un complot minero? Es decir, ¿no aceptas que puede haber otra hipótesis que explique lo que está pasando en el país? ¿No hay una agenda legítima que el país tiene la obligación de comenzar a atender? Yo creo que esos son los temas de fondo. Tú insistes en el complot antiminero y yo digo, si esa es una agenda, digamos, si esa es una hipótesis para ti, hipótesis, hay veces te la escucho y nunca es hipótesis, es afirmación, es tesis, yo digo, por lo menos acepten que puede haber otra hipótesis. Yo no soy dueño de la verdad. Pero yo la digo, realidad, perdón, José, ¿sí? La realidad siempre es compleja. Por supuesto, yo siempre he señalado que aquí en el Perú hay, por supuesto, hay una institucionalidad muy débil en los temas ambientales que tiene que ser desarrollada. Eso lo hemos dicho acá miles de veces. En fin, hay una serie de problemas que están detrás de esto. ¿No es cierto? La propia empresa Yanacocha no ha tenido, sin duda, una buena relación con la población, etcétera. Entonces, pero el proyecto Conga es un proyecto, digamos, hace 20 años, estamos hablando de que la institucionalidad es débil, ¿no es cierto? Hace 20 años no habían estudios de impacto ambiental, perdón, hace 15 años no habían, hace 10 años no habían, o los que habían no se hacían como, perdón, los estudios de impacto, yo he revisado esto pues, porque yo sí me he preocupado de los problemas de fondo. Los estudios de impacto ambiental con talleres en comunidades comienzan en el año 2002. Es decir, hace menos de 10 años. Antes eran estudios de impacto ambiental que se presentaban en el teatro del ministerio, yo no sé dónde. Entonces, esta institucionalidad es una institucionalidad que se ha ido generando. Y ahora, un proyecto como este, pues ha pasado por se han hecho 3 talleres en 32 comunidades. 3 talleres, digamos, ha sido un estudio de impacto ambiental dentro de la institucionalidad actual, lo más serio posible, ¿no es cierto? Cosa que hace 20 años hubiese simplemente ido sin ninguna clase de nada. Ahora uno puede decir, claro, que había que ampliar, no solamente ese sector, etcétera. Son cosas que ahora vienen y que son motivo del diálogo que debería haber ahora. Pero conocemos cuáles son las causas generales, pero digamos, es muy importante para el país que un proyecto como este pueda salir adelante. Poniendo la discusión en positivo, yo sí creo que una primera línea, digamos, de análisis es tratar de explicar, digamos, cuál es la agenda legítima detrás de los conflictos. Acabo de escuchar tu introducción y prácticamente, digamos, los campesinos de Cajamarca o se han vuelto locos o son totalmente manipulados por estos agendes, esta visión decimonónica donde finalmente los pobres son manipulables porque son pobres, ¿no? Yo no comparto ese tipo de análisis, ¿no? Pues, y en segundo lugar... Es que tú eres muy políticamente correcto, tú no compartes nada. Pero un momento. Los campesinos tienen una experiencia, algunos de ellos negativa, con la minería en el Perú hace mucho tiempo. Eso también es cierto. Sin duda. Eso también es cierto. Por eso mismo es muy fácil, digamos,
cualquier persona, no un campesino, cualquier persona es muy fácilmente influenciable en el tema del agua, porque el agua, uno depende del agua. Si a uno te dicen, oye, esto te va a envenenar el agua o te vas a quedar sin agua, yo, aunque me basta tener 5% de posibilidad, de darle 5% de credibilidad a eso, yo digo, entonces eso no va. Punto. Es muy fácilmente movilizable la población en este tema, ¿no? Ese es el problema de ver el país desde un sede de televisión, ¿no? Yo no creo que sea tan fácil. Bueno, yo me pregunto... Yo soy antropólogo, he hecho trabajo de campo, en muchas comunidades me he quedado 6 meses sin salir de una de ellas. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Entonces, hace 25 años que estoy caminando el país. Bueno, pero no te has quedado 6 meses en una comunidad. No, yo conozco perfectamente. Más que eso, ¿no? Sí. El problema es que a veces no entiendo si habla el periodista o el antropólogo. Pero bueno, es un tema. Yo te planteo una interrogante adicional. ¿Por qué a Yanacocha le va mal y por qué a otras empresas mineras en el Perú, no en Marte, le va bien y hacen mejor las cosas? Digamos, ¿por qué está ocurriendo en Minas Conga lo que ha ocurrido? Que es lamentable que haya ocurrido. ¿Y por qué, por ejemplo, en la provincia de Cotabambas se está desarrollando un proyecto de más de 4.000 millones de dólares y donde no se presentan problemas? ¿Por qué en Antapacay, en la provincia de Espinar, en Cusco, se está desarrollando un proyecto y no hay los problemas que se presentan en Yanacocha? ¿Por qué Toromocho? ¿Puedo dar una respuesta? ¿Ves que? ¿Puedo dar una respuesta? Yo no sé. Puedes invertido los roles, pero... Puedes revisar este programa y vas a ver que tú estás hablando más que yo. No me dejas responder. Yo digo, ¿por qué a algunas empresas les va mejor que a otras? ¿No será, hipótesis, no soy dueño de la verdad, ¿no será que algunas están haciendo mejor la tarea que otras? Yo creo que por ahí hay una línea de reflexión. Yo creo que Yanacocha arrastra una mochila bien pesada de errores. Creo que siguen insistiendo en varias estrategias que no les está funcionando. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, seguir afirmando, insistiendo que en este caso tenía una licencia social para operar. Yo creo que es evidente que no la tenían, que tenían que haberla trabajado mucho más. Uno de los problemas del estudio de impacto ambiental es que la zona de influencia que ellos han definido no era la más adecuada. Yo creo que han debido hacer un esfuerzo y entender que había una zona de influencia mayor y trabajar ahí. Es decir, han renovado sus cuadros directivos Yanacocha en los últimos 20 años. Son los mismos que veo de la época del Cerro Quilis, los vi nuevamente en Choropampa, los he visto en los últimos 10, 15 años que los voy conociendo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de renovar estrategias y buscar ver cómo se va mejorando una relación que sin duda está sumamente desgastada. Claro, ¿no? pero digamos, Yanacocha sin duda no se ha relacionado inteligentemente con la población, no tiene... Es una empresa, Newmont es una empresa norteamericana, ¿no? Las empresas inglesas, por ejemplo, o australianas, en Inglaterra surgió, por ejemplo, la antropología en la colonización, ¿no es cierto? Es decir, personas tienen la costumbre de enterarse, de relacionarse mejor con las personas y todo lo demás. Las empresas norteamericanas no. Y efectivamente hay un problema ahí. No lo discuto. Creo, sin embargo, que en este caso se hizo, por lo menos en comparación al pasado, un estudio de impacto ambiental mucho mejor hecho. Por supuesto, no perfecto, perfectible naturalmente, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia con lo que tú estás mencionando. En el caso de las Bambas no ha comenzado. ¿Perdón? La explotación de ¿Y las Minas Bambas... Conga ha comenzado? No. Yanacocha está en Cajamarca hace 20 años. Sí, claro. Entonces hay una historia con Yanacocha y una mala historia. ¿Y sabes dónde está Antapacay, Jaime? ¿Sabes dónde está Antapacay? En cambio, en las Bambas, ahí no digamos, lo único que hay es un fondo social. Se ha comenzado el bienestar antes de que comience la explotación, digamos, es un esquema completamente distinto. Hace 2 años conozco Cotabambas, hace 2 años que trabajo en la zona, le he caminado muy bien, conozco muy bien el caso. Pero bueno, siguiendo tu ejemplo, ¿sabes dónde está Antapacay? Está en la provincia de Espinar, al lado de ¿qué proyecto minero? De Tintaya, que Tintaya entró en operación en los años 80, como empresa pública, tiene una larga historia de problemas, pero que se han ido solucionando. No es un escenario ideal, pero es una situación que finalmente ha permitido que el proyecto que va a estar al lado, que es la continuación de Mina Tintaya, se pueda desarrollar. Toromocho, al ladito de Ticlio, bajando Ticlio, en la provincia de Yauli, en Junín, se está desarrollando. No digo que el escenario sea ideal, perfecto, pero hay una capacidad de manejar los conflictos y enfrentarlos que es distinta a Yanacocha. Antamina mismo, son conflictos de baja intensidad y con una capacidad de la empresa de enfrentar los conflictos. No ocurre en Yanacocha, no ocurre en Cajamarca, y yo creo que eso también es consecuencia de malas prácticas que
espero se puedan corregir. Bien, José Chávez, muchas gracias por su participación en la hora. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Carlos Pagador, ex jefe de la Autoridad Nacional del Agua, porque el ANA aprobó la parte relativa precisamente a los asuntos vinculados al agua de este proyecto, a ver qué cosa nos dice. Regresamos.